Hechos y razones. Usted, que ya conoce los acontecimientos, quiere saber el por qué. Pues si la historia sin principios es mero relato, los principios sin historia son estériles. Hechos y razones. Reflexiones sobre la realidad actual desde una mirada filosófica de Mario Ramos Reyes. Hechos y razones. Buenos días, queridos amigos. Es una alegría poder dar esta pequeña charla de 20 minutos, pero en ese tiempo pergeñar un poco por qué nosotros necesitamos comprender un poco de lo que habíamos dicho se llaman las cosmovisiones, visiones del mundo. Fundamentalmente porque nuestro mundo está fragmentado, hay fragmentos, hay pedazos, y aparentemente esos pedazos de visiones de la realidad aparecen incompatibles entre sí. Y al parecer incompatibles entre sí es muy difícil construir los puentes que unen esas visiones del mundo. Ahora, antes de entrar en ese tema, yo creo que es un tema en sí mismo que merece otra pequeña charla. Lo de hoy es ver por qué son importantes estas cosmovisiones. Yo creo que partiendo de esa fragmentación es que nosotros tenemos como seres humanos convicciones, tenemos formas de vivir, tenemos una visión no solamente de la realidad inmediata, sino de la realidad última de las cosas. Podríamos decir que alguien cree en Dios o no cree en Dios, pero en última instancia ambas posiciones denotan una visión última de la realidad. Y no solo eso, sino que esa visión última de la realidad también influye directa o indirectamente sobre cómo uno debe vivir en este mundo o cómo tradicionalmente se ha llamado una ética, una forma de cómo uno debe vivir, no necesariamente cómo uno vive, porque muchas veces la distancia entre cómo uno vive y cómo debería vivir es una cuestión dramática y a veces trágica. Tiene que ver mucho con una cuestión de consistencia de vida, algunos dicen de coherencia de vida. Entonces, yo creo que una cosmovisión da ciertas pautas de cómo vivir, de realidad última e inmediata, y dentro de esta realidad inmediata también una realidad de qué es cómo se organiza una sociedad, es una cuestión política. Los seres humanos no son seres angélicos sin cuerpo, sino seres de carne y hueso encarnados que viven una realidad concreta. Y en esa realidad concreta tienen que organizarse de una manera o de otra. Y desde el inicio, esa condición humana propia de necesitarse unos a otros es lo que se ha llamado politicidad y que ha llevado de manera muy certera a Aristóteles a decir que el ser humano es un animal político en el sentido que no puede vivir sin el otro. Y si lo hace sería porque una de dos, o sería ya un ángel, y un ser angélico, un dios, como dirían los antiguos, o una persona que no tiene el don de la palabra, el don de la comunicación, como los animales. Entonces yo creo que eso es importante, y la realidad política exige cómo vemos esa realidad política, porque en sí mismo esa cosmovisión es la que da sentido a la visión de la realidad. Y no solo eso, sino dentro de esa visión política hay una escala, un ordenamiento de valores. Los seres humanos no nos movemos solamente por el número de bienes materiales que podemos adquirir,
o acumular. Somos seres que también aspiramos a lo que podríamos llamar bienes o principios de justicia o bienes inmateriales. Justicia, equidad, libertad, que no se centran exclusivamente a una adquisición estrictamente material. Y eso es fundamental, no solamente para la vida humana, sino para la vida política. Y sin esas creencias, realmente la vida no tiene sentido. Es decir, reducir al ser humano o a la persona humana a una cuestión meramente material no da una explicación, por lo menos yo creo satisfactoria, a esos grandes ideales que mueven a la condición humana. Y mueven a la condición humana desde siempre. Para ello basta echar manos a la historia nuestra inmediata, a la historia que viene de los principios de los tiempos, la historia de la libertad, la historia de la justicia. Yo creo que eso denota que hay algo más que una realidad meramente material. Y con esas ideas de libertad, de justicia, de equidad, una serie de valores, se juegan también un deseo profundamente humano de verdad. ¿De qué es realmente que uno, el individuo, la persona, el ciudadano, buscando en esa libertad de elegir qué es aquello que es verdadero, qué es aquello realmente que tiene primacía sobre los otros bienes? Y esa es una búsqueda, y una búsqueda que en el ser humano se da a través de la palabra, del diálogo, del logos, que se encuentra con otros logos, de ahí viene la palabra diálogo, esa interrelación entre sujetos, entre ciudadanos, y que buscan la verdad de las cosas. Una verdad, una búsqueda fatigosa, lenta, contradictoria, llena de valles y de montañas, si podríamos decir así, pero que en última instancia esos criterios sirven para juzgar la realidad misma, confrontar la realidad conforme a esos ideales de verdad que el ser humano persigue. Por supuesto, a lo largo de la historia se han visto y se ven muchas formas de no solo afirmar esa verdad, sino de negarla, de la imposibilidad que tenemos, de la imposibilidad que tenemos de aclarar esas verdades, en donde todo es relativo, todo va a depender del cristal con que se mira, va a depender del tiempo, va a depender de las circunstancias, etcétera, y esa búsqueda es cualquier cosa menos satisfactoria, es una búsqueda, digamos, fútil, que no tiene, pero en todo caso es una búsqueda que caracteriza fundamentalmente al ser humano. Repito, justamente el ser humano en cuya politicidad se organiza, quiere construir esa sociedad con los otros, fundada en un ideal de justicia, en el deseo de libertad, de belleza, jugar a la realidad y discutir con los otros. Discutir el bien de todos, no solamente el bien particular, es decir, aquello que me hace a mí mismo florecer como persona, satisfacer todas mis necesidades, materiales, no materiales, espirituales, sociales, etcétera, sino el deseo de que todos dentro de esa organización social puedan también alcanzar esa satisfacción. Es decir, retomando o citando una idea antiquísima, que el bien sea común, que no es lo mismo que la suma de bienes particulares. Este es un tema que exigiría quizás más detalle, pero digamos por el momento que ese bien común es un bien que una sociedad se organiza de tal manera que esa organización, ese orden jurídico político, posibilita que cada uno, independiente del otro, logre el bien común, pero logre el bien común y que ese bien también pueda ser alcanzado por el otro. Es decir, que respete esa libertad,
para lograr y que ese sistema, digamos, social, ese sistema jurídico-político posibilite el logro del bien común. No simplemente dejar las libertades y que cada uno logre lo que pueda, sino debe haber un sistema donde se dé primacía a que ese sistema posibilite que la libertad de los ciudadanos logren el bien completo, el bien integral. Bueno, entonces, en esa serie de ideas, las cosmovisiones juegan un papel fundamental, porque como uno verá, o como veremos, las visiones, las cosmovisiones tienen una noción o una perspectiva del bien común a veces distinta. Incluso yo diría más, algunas ni siquiera tienen una visión del bien común, hablan más bien de un bien particular, hablan de que no se puede encontrar un bien común porque no existe el bien en sí mismo. Entonces, ¿qué es eso de hablar del bien común cuando no existe el bien de la persona? Y la persona es discutible realmente qué es ella misma, cómo se la define. Entonces, recapitulando, la importancia de las cosmologías, la importancia de las cosmovisiones es realmente fundamental hoy. Distinguir entre ellas y distinguir para tratar de entenderlas desde ellas mismas. Es decir, no hacer simplemente una crítica externa, es decir, criticar aquello con lo cual uno no comparte, sino ver qué es eso que uno no comparte, entender a esa forma de pensar que uno comparte desde ella misma y ver por qué ellos dicen o sostienen lo que sostienen. Yo creo que esa es una forma interpretativa, una hermenéutica saludable. Y termino con esto. Yo creo que hay algo que está afectando profundamente a este mundo que algunos llaman posmoderno. A mí me gustaría más llamar una modernidad tardía, una modernidad que no se reconcilia con su pretensión fundamental, que es la racionalidad. Esa racionalidad está en crisis porque pretendía conocer todo, o por lo menos aclarar los grandes misterios de la realidad, y hoy día vemos que incluso la ciencia tiene limitaciones. Entonces es una modernidad tardía en crisis, en donde los conceptos de racionalidad, de realidad, de ética, etcétera, son totalmente gelatinosos, no hay nada permanente. Por lo tanto, hay una suerte, yo quisiera decir, Maritain decía esta frase, una enfermedad de la mente, decía, es decir, algo que no se puede entender mucho porque parece que cada uno piensa conforme a su cabeza, y entonces todo esto hace que es muy difícil llegar a las raíces, a los fundamentos del problema. Y todo esto envuelve a nuestro mundo en la incertidumbre, en una oscuridad en donde no se ve una luz, y no se ve una luz que es o que ha sido realmente la forma en que el ser humano desde un inicio trataba de escudriñar lo que las cosas son, que es la luz de la razón, no solamente de una racionalidad muy instrumental, sino una racionalidad que pueda cobijar, sea digamos, acogedora de toda la realidad. Eso no es, yo reconozco, no es muy fácil, pero eso es un poco lo que se echa de menos en este momento de incertidumbre, de confusión, de choque de ideas, y todo, por supuesto, revuelto ante una pandemia que realmente no está como acorralando en cierta manera a toda la humanidad. Bueno, y termino entonces así, eh, insistiendo en la importancia de tener por lo menos unas ideas madres de qué es una cosmovisión y cuáles son ellas. Yo voy a simplemente sintetizar tres.
Pueden haber más, pero yo creo que en estas tres otras se pueden subsumir y que serían, por un lado, una cosmovisión de tipo cristiano, una posmoderna, o como había mencionado anteriormente, de la modernidad tardía, y luego un naturalismo moderno. Entonces, las tres van a perfilar, digamos, una forma de entender el mundo, de convicciones, que yo creo que es de honestidad intelectual, tratarlas de entender en su mejor, en su mejor forma de pensar. Gracias y seguimos conversando.